Hola hermanos, muy buenos días. Pues ya estamos en lunes 25 de enero. Espero que el día de ayer nos haya servido para descansar. El descanso, como hace 8 días les decía, ¿verdad? En domingo, ¿no? El descanso no es estar todo el día tirado en la cama viendo la televisión, sino a veces es necesario hacer algunas cositas en casa, arreglar la ropa, barrer, trapear. Son cosas que nos van motivando para tener una mejor casa, un mejor entorno, porque eso ayuda mucho en tener una casa limpia, ordenadita, porque el desorden y la suciedad pues te van deprimiendo de alguna manera. Pues bien, hoy el Padre hace una reflexión muy bella sobre el apóstol San Pablo. Hoy estamos celebrando, la conversión de San Pablo. Y esta conversión es muy interesante. A mí siempre se me ha hecho muy interesante. Vamos a leer nomás una partecita que dice: hoy la iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Esa conversión maravillosa ciertamente fue obra del Espíritu Santo, porque sin él un corazón cerrado no puede abrirse. Además, el Espíritu Santo impulsó a San Pablo a predicar el Evangelio con gran entusiasmo. Pero yo quiero reafirmar esto que dice tan bello, porque sin él un corazón cerrado no puede abrirse. Esto, pues yo creo que nosotros mismos lo hemos vivido, lo hemos visto. Yo durante mis 29 años de sacerdote y desde seminarista lo vi, como cuando una persona se cierra, solamente Dios, solamente Él y su forma de cómo abrir el corazón. Y por eso quiero hacer mención de esta conversión tan increíble de San Pablo. San Pablo era un hombre muy culto, un hombre que sabía mucho de religión, ¿verdad? Y yo creo que en aquel entonces alguien que era muy respetado era un rabino de nombre Gamaliel. Él por eso dice, hace referencia, Gamaliel, ¿verdad? Fue el que me educó, o sea, era una referencia muy importante en aquel entonces. Pero él, como fue educado bajo el judaísmo, y cuidado con cualquier otra cosa que no fuera judaísmo, pues le sonaba mal. Y entonces resulta que pues comenzó a crecer la comunidad cristiana. Y él en su manera, óiganlo, esto es interesante, él en su manera de pensar, pues era una secta. Y era una secta muy peligrosa, porque se comenzaron a dar cuenta como muchísimos judíos comenzaban a dejar el judaísmo para hacerse católicos, para hacerse cristianos. Y eso no le gustó a Pablo y a las autoridades judías. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo iba a los diferentes lugares donde le decían a donde intuía, para agarrar a los católicos y llevarlos a matar. De alguna manera era un asesino. Quizás no lo hacía físicamente o en primer momento, pero los llevaba a que lo mataran a los católicos. Y por la historia y por algunas películas, claro, películas de alguna manera sacadas de la realidad, de lo que, de los escritos que se han encontrado de la iglesia primitiva. Sobre todo les recomiendo algunos libros de un historiador judío, Josefo, ¿verdad? Flavio Josefo, que habla de cosas muy interesantes de los inicios de nuestra iglesia. Pero bueno, el chiste es de que a eso se dedicaba Pablo. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Saulo, pero no era Pablo, era Saulo, primero fue Saulo. Saulo fue a Damasco, un lugar de Turquía, pues a perseguir a estos cristianos. Y en el camino, dice la palabra de Dios, que tuvo un encuentro con Dios. Tan fuerte, que se quedó ciego. La tradición dice que se cayó de un caballo. No sabemos. Los grandes escritores, los grandes estudiosos dicen que no es cierto. Pero eso no importa. Lo importante es saber
que Jesús se encuentra, sale Jesús al encuentro de Saulo. Y miren qué interesante lo que le pregunta Jesús a Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense qué interesante. No dice, ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a los cristianos? No. ¿Por qué me persigues? Porque acordémonos, todo lo que le hacemos al prójimo, se lo hacemos a Dios. Y eso a veces no lo tomamos en cuenta. Porque nos vale, criticamos, insultamos, humillamos, degradamos, etc. Y no nos acordamos que todo lo que le haces al prójimo, y no tan prójimo a veces, se lo hacemos a Jesús. Por eso le dice Jesús a Saulo, ¿por qué me persigues? Fue tan fuerte el encontronazo con Jesús que dice la palabra de Dios que se queda ciego. Se quedó ciego. Es llevado pues a Damasco y ahí Dios le pide a un tal Ananías que vaya a orar por Pablo. Ananías, cuando recibe el mensaje de Dios, dice, ¿cómo voy a orar por ese hombre? Si es el peor enemigo de nosotros. Pues tú ve. Va Ananías, ora por Pablo y dice la palabra de Dios que de los ojos se le cayeron como unas escamas de pescado y comenzó a ver. Y de ahí, hermanos, Pablo comenzó una predicación impresionante, impresionante. Pero también, como todos nosotros, su madurez en el catolicismo, en el cristianismo, fue poco a poco. Porque de alguna manera, como nos explicaba un padre, cuando todavía no era seminarista, nos decía, Pablo comenzó la predicación a biblazos. ¿Cómo? Que a los judíos, a los no judíos, sobre todo a los judíos, les decía, es que está escrito de Jesús. Y de alguna manera biblazos quería que se convirtieran. Y de alguna manera bien, muchos sacerdotes, muchos papás, hermanos, hijos, quieren hacer lo mismo. A fuerza, porque así lo dice Dios, porque así lo dice la iglesia, y por eso tienes que ir a misa, y por eso tienes que hacer el otro. No. Pablo poco a poco fue madurando, y ya al final de su vida, Pablo no predicaba a biblazos, sino con su testimonio de vida. Con su testimonio. Y es lo que tenemos que hacer. Pero aquí lo interesante es esto, hermanos. Cómo el Espíritu Santo cambió ese corazón tan duro, tan de piedra. Porque Pedro, fíjense, Pedro no era malo. Él actuaba según su conciencia, según lo que le habían dicho, según lo que había aprendido. Hasta que se encuentra con el Señor, encuentra la verdad. Mientras vivía su verdad. Y muchos de nosotros a veces vivimos nuestra verdad y no la de Dios. Y por eso hay que acercarnos a Él para que Él nos diga qué quiere de nosotros. Pues ánimo, hermanos, hay muchos libros escritos de Pablo en las redes sociales. ¿Cuánto podemos encontrar de Pablo? Búsquenlo y verán su conversión, que hoy 25 de enero la estamos celebrando. Pues hermanos, que la intercesión de San Pablo nos ayude a entregarnos al Señor y dejar nuestra vida de pecado. Pues que el Señor les bendiga, hermanos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y simple, como a veces les digo, la recomendación, pues síganle pidiendo a más personas que se inscriban. No para que oigan al Padre Felipe, sino para que el Espíritu Santo actúe en ustedes.